Mi esposa me abandonó por ser viejo, pero no esperaba esto. No sé cómo empezar. Tal vez lo mejor sea simplemente decirlo como fue, sin adornos ni excusas. Hace apenas unos días, mi esposa me abandonó. Y no fue por otro hombre. Fue porque, según ella, ya no era el hombre que conoció. Me dijo que la vejez me había transformado en alguien que ya no la enamoraba, que ya no podía ofrecerle lo que necesitaba. Eso, por supuesto, me dejó sin palabras, pero lo que más me hirió fue la frialdad con la que lo dijo. Fue un adiós definitivo, un adiós cargado de una certeza inquebrantable. A mí siempre me pareció que nuestra relación era sólida, estable. Claro, con el paso de los años las cosas cambian. Ya no salíamos tanto, ya no había tantas cenas románticas ni largos paseos por el parque como en aquellos primeros años. Pero eso era normal, ¿no? Después de todo, no éramos unos jóvenes, habíamos construido una vida juntos, una vida con sus altibajos, con sus momentos difíciles. Pero también había amor, cariño, compañerismo. Yo lo creía, al menos. Me costó aceptar lo que sucedió. Estaba en shock. La idea de que el amor de mi vida, mi esposa, la mujer con la que había compartido tantas cosas, decidiera que mi edad era un impedimento, fue una patada en el estómago. Todo eso me llevó a una reflexión profunda, a preguntarme si realmente había sido tan insignificante, si la vejez me había transformado tanto que ni siquiera ella podía tolerarlo. Con el paso de los días, me fui dando cuenta de que no estaba tan solo en esta situación. Quizá la vejez no era el único factor, ni siquiera el principal. En nuestra sociedad, el tiempo parece ser un enemigo inclemente, sobre todo para aquellos que, como yo, ya no tienen la energía y el brillo de los años jóvenes. Pero algo dentro de mí, algo profundo, me decía que no todo estaba perdido, que había algo más que había sido olvidado entre las sábanas de la cotidianidad. Recuerdo perfectamente el día en que ella me lo dijo. Era un martes por la tarde. Estábamos en la sala de nuestra casa, que ya no se sentía como antes. A veces, al caminar por los pasillos, me parecía que todo tenía un aire de desolación, de abandono, aunque ella seguía allí, en la misma casa. Todo parecía intacto, pero algo había cambiado, algo se había roto. Nos sentamos frente a frente, en esos viejos sillones que habíamos comprado juntos cuando nos mudamos a esta casa. El sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, y había algo en el aire que me indicaba que esa conversación no iba a ser como las otras. Ella comenzó a hablar. Lo hizo lentamente, casi como si no quisiera que las palabras salieran, pero sabía que era inevitable. Dijo que me quería, pero que no me deseaba. Que nuestra vida ya no era lo que había sido, que sentía que todo era una rutina, una necesidad más que una elección. No es tu culpa, me dijo, es que, simplemente ya no soy la misma. Ya no soy la joven que se enamoró de un hombre lleno de vida. El tiempo cambia a todos. Y yo no quiero quedarme atrapada en una vida que no me llena, que ya no me hace sentir viva. Y yo, sentado allí, mirándola, intentando encontrar alguna lógica en sus palabras, simplemente no podía creer lo que estaba oyendo. La veía como una extraña, una desconocida. Había algo en su voz que ya no era la misma. Algo que había estado allí, guardado en su interior, y que finalmente salió a la luz. Y así, de un día para otro, me dejó. Al principio, creí que lo soportaría. Al fin y al cabo, somos mayores, estamos acostumbrados a las pérdidas, a los cambios, a la soledad que acompaña a la vejez. Pero lo que no anticipé, lo que nunca imaginé, es lo que ocurrió después. Ella se fue de la casa, pero algo extraño sucedió con su partida. No solo me dejó a mí, sino que dejó algo más detrás, una especie de vacío que no se podía llenar con nada. Y esa fue la parte más dolorosa. La casa quedó en silencio. Los días se volvieron largos, interminables. Sin ella, sin su presencia, todo se convirtió en una rutina vacía. A veces, me encontraba caminando por la casa, buscando un propósito,
un significado en todo lo que había vivido. No sabía qué hacer con mi tiempo. No sabía cómo llenar ese espacio vacío que ella había dejado. Me resultaba imposible volver a la normalidad, a esa vida que había sido nuestra. Los recuerdos me atrapaban y me absorbían, y me preguntaba una y otra vez, ¿por qué no lo vi venir? ¿Por qué no noté las señales de que ella ya no me miraba como antes? Pensé en llamarla, en pedirle que volviera. Pero algo me detenía. Quizá era mi orgullo, o tal vez el dolor de ver cómo alguien que había sido mi todo de repente dejaba de serlo. No podía aceptar que todo lo que habíamos construido se desmoronara tan fácilmente. Lo peor de todo fue cuando supe la razón definitiva de su marcha. No era solo que me hubiera dejado por viejo. No, lo que más me dolió fue saber que ya tenía a otro hombre. Un hombre mucho más joven que yo, claro, alguien que todavía podía ofrecerle lo que ella necesitaba, energía, juventud, la posibilidad de seguir soñando con un futuro lleno de aventuras. Lo que no entendía es por qué no me lo dijo antes, por qué no me enfrentó con la verdad antes de darme esa excusa, esa mentira que en realidad solo ocultaba su falta de valentía. Pero había algo aún más extraño, algo que no esperaba. Con el tiempo, me di cuenta de que su partida no fue un simple acto de abandono. Había algo detrás de todo eso, algo que ni ella misma comprendía del todo. Algo que se revelaría con el paso de los días, algo que cambiaría el curso de esta historia. Y es ahí donde la verdadera sorpresa, la verdadera lección, comenzaría. Los días posteriores a su partida fueron un torbellino de emociones. Al principio, la gente pensó que me encontraba bien. Después de todo, llevaba años con ella, compartimos tanto, habíamos pasado por tanto, que la gente pensaba que la vejez ya me había vuelto insensible. En cierto modo, yo mismo intentaba convencerme de que no era tan grave, que la vida seguía. Pero no fue así. La verdad es que, cuanto más tiempo pasaba, más vacía se sentía la casa. Y ese vacío no era solo físico, sino emocional. Había algo más profundo, algo que me envolvía y que, por más que intentaba ignorar, no podía evitar. El silencio de la casa se hacía insoportable. Ya no podía escuchar sus risas, ni sus pasos al caminar por el pasillo, ni ese pequeño ruido que hacía cuando preparaba el café por la mañana. Todo estaba callado, como si la vida se hubiera desvanecido de repente. Me despertaba cada mañana y no sabía qué hacer con mi tiempo. Antes, había trabajado toda mi vida, y la jubilación, por supuesto, había traído consigo una especie de libertad, pero una libertad vacía. Ya no tenía los días ocupados con tareas urgentes ni con la necesidad de salir al mundo a ganarme el pan. Mi vida parecía haber perdido su propósito, y con ella, mi razón para levantarme cada mañana. Durante las primeras semanas, pasé los días en un estado de inercia. No salía de la casa, no veía a nadie. Me refugiaba en mis recuerdos. Revivía los momentos en los que me miraba en el espejo y veía a un hombre joven lleno de vida, lleno de energía, lleno de esperanza. A veces me encontraba buscando su perfume en la almohada, como si pudiera invocar su presencia de alguna manera. Y cuando la realidad me golpeaba, cuando me daba cuenta de que ya no estaba, algo dentro de mí moría un poco más cada día. Entonces, fue cuando la vi nuevamente. No esperaba encontrarla tan pronto, ni mucho menos en esas circunstancias. Un jueves por la tarde, después de varios días en los que me había mantenido encerrado en mi tristeza, decidí salir a caminar, aunque fuera por el vecindario. Necesitaba algo de aire fresco, algo que me ayudara a poner en orden mis pensamientos. Al caminar por la calle, la vi desde lejos. Estaba sentada en una cafetería, acompañada de un hombre joven, mucho más joven que yo, evidentemente. Mi corazón dio un vuelco. Me sentí como un espectador en la obra de mi propia vida, observando desde lejos algo que no podía creer. Ahí estaba ella, tan hermosa como siempre, riendo con él, con un brillo en los ojos que no recordaba haber visto en años. Estaba claro que se sentía feliz. Más feliz de lo que yo había logrado hacerla en mucho tiempo.
No podía evitar mirar, como si su presencia fuera un eco de mi propio fracaso. Intenté mantenerme alejado, no quería que me viera, pero algo me empujó a acercarme. La curiosidad, el deseo de entender qué era lo que había fallado, me hicieron acercarme hasta el umbral de la cafetería. Me quedé allí, un momento, mirándola a través de la ventana. La vi reír, vi cómo él la miraba, cómo la tocaba, cómo el aire que los rodeaba parecía haber cambiado para ella. La vi tan distante, tan diferente a la mujer que había amado. Pasaron unos minutos antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Me aparté de la ventana con rapidez y seguí caminando, aunque no tenía idea de a dónde iba. Algo dentro de mí, algo muy profundo, me decía que debía dejar de observar, dejar de buscar respuestas donde ya no había ninguna. Pero mi mente no podía detenerse. Pensaba en cómo ella había cambiado, en cómo todo había cambiado tan rápidamente. En cómo el hombre que había sido su compañero ya no tenía cabida en la vida que ella había decidido construir sin mí. A los pocos días de ese encuentro, me llegó una llamada. Era ella. La voz temblorosa al otro lado de la línea me hizo detenerme en seco. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había algo que debía decirme. Confieso que sentí miedo. El miedo de saber que sus palabras me herirían más de lo que ya me había hecho al dejarme. Pero no pude negarme. A pesar de todo, la idea de escuchar su voz me arrastró a ese lugar común donde todavía me sentía cercano a ella. Quedamos en vernos en el parque, un lugar neutral, donde podíamos hablar sin las cuatro paredes de la casa que ahora me parecían tan ajenas. Al llegar allí, la vi sentada en un banco, mirando al frente. El tiempo parecía haberla cambiado. Estaba más delgada, más tranquila, pero no era la misma. Había algo en su mirada que no podía identificar, algo que no encajaba con la imagen de la mujer que había sido. Me senté a su lado, en silencio, como si el peso de nuestras vidas hubiera quedado suspendido entre los dos. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, ella habló. «Te he echado de menos», dijo con voz baja. «Sé que esto puede sonar extraño, pero he estado pensando mucho en lo que hice. Y he llegado a una conclusión que quiero compartir contigo». Mis ojos se abrieron, como si algo dentro de mí se hubiera reactivado. Sabía que estaba a punto de escuchar algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Me sentí expectante, pero al mismo tiempo, temía lo que iba a escuchar. «No te dejé por tu edad», continuó. Esa fue la excusa que me di a mí misma. Esa fue la mentira que me ayudó a justificar lo que estaba haciendo. La verdad es que, me fui porque necesitaba encontrarme a mí misma, porque, de alguna manera, me perdí a lo largo de los años. Me dejé arrastrar por la rutina, por el miedo, por la necesidad de hacer lo que se esperaba de mí, y no lo que realmente quería. Y lo más triste es que, al hacerlo, te dejé atrás, te dejé en un lugar en el que ni siquiera tú pudiste reconocerme. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No sabía qué responder. Había algo en lo que decía que resonaba en mi interior, pero también sentía un dolor profundo. ¿Cómo es que había sido tan ciega? ¿Cómo es que había dejado que todo se desmoronara tan fácilmente? Pero había algo más, algo que me dejó sin aliento. Lo que te quiero decir, continuó ella, es que no fue solo tu vejez lo que me alejó. Fue mi propia desesperación, mi miedo a no saber quién era yo sin todo lo que habíamos construido. Y aunque sé que lo que hice fue cruel, lo hice porque pensaba que era lo único que podía hacer para sentirme viva de nuevo. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas pero liberadoras. Me di cuenta de que, en el fondo, yo también me había perdido. Durante años, me aferré a la idea de que el amor debía sostenerse solo con recuerdos y costumbre, cuando en realidad requería más que eso. Quizá ella se dio cuenta antes que yo. Quizá, de algún modo, ya lo sabíamos los dos, pero nunca tuvimos el valor de admitirlo. No sé qué decir, confesé tras un largo silencio. Ella asintió. No esperaba que lo hiciera.
No esperaba una reconciliación ni un perdón inmediato. Lo único que buscaba era ser honesta, aunque fuera tarde. No te pido que me entiendas, dijo, con un tono más sereno. Solo quería que supieras la verdad. La observé detenidamente, intentando grabar en mi memoria su rostro, no como el de la mujer que me dejó, sino como el de la mujer con la que compartí una vida. En ese instante, entendí que su partida no solo había sido una pérdida para mí, sino también para ella. Ambos habíamos dejado algo atrás. Nos quedamos en silencio por unos minutos más. Luego, ella suspiró y se puso de pie. Tengo que irme. No intenté detenerla. Esta vez, no había rabia ni reproches, solo una aceptación tranquila y necesaria. La vi alejarse, y con cada paso que daba, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba un poco. Me quedé sentado en aquel banco, observando el parque, los árboles meciéndose con el viento, la vida continuando a mi alrededor. En algún momento, supe que yo también tenía que seguir adelante. No sabía cómo, ni a dónde me llevaría ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo, me permití la posibilidad de imaginarlo. Porque, al final, no se trataba de envejecer o de perder a alguien. Se trataba de redescubrir quién era yo sin ella. Y aunque el vacío de su ausencia seguiría ahí por un tiempo, también estaba el espacio para algo nuevo. Algo que, con el tiempo, aprendería a llenar.